8 de la mañana, 4 minutos. Nosotros vamos a continuar con más y es momento de hablar de un tema bastante crucial en la coyuntura de la economía de nuestro país, la inflación. Esta que ha registrado un 9,97%, la más alta en 16 años, 3 veces más elevada de lo que había proyectado el gobierno nacional. Y para ello vamos a saludar a don Humberto Arandia, director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cómo está, director? Qué gusto poder conversar con usted. Buenos días. Lo saluda Oscar Romero para todo el país. Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias por la gentil cobertura al Instituto Nacional de Estadística con el fin de poder informar en torno al avance de las cifras de la inflación de la gestión 2024. Bien lo señalaba, una inflación probablemente mucho más alta de la que esperábamos, pero también con 3 veces mayor cantidad de problemas de los que originalmente se preveían. Cierto. Director, ¿cuáles han sido los factores fundamentales que han impulsado a tener el resultado del 9,97% de inflación en el país? Desde un punto de vista económico, esencialmente podemos asumir que la inflación se puede originar por factores de demanda, es decir, en la medida de que la gente tenga mayor cantidad de dinero, mayores ingresos, los precios tienden a subir. En la medida que se tenga mayor circulante en la economía, los precios tienden a subir, pero este no fue el caso. Lo que se tuvo fue una menor cantidad de productos en el mercado y un desabastecimiento de los mismos. ¿Debido a qué? Primero, problemas climatológicos. Es de conocimiento general que el año 2024 fue uno de los más secos en los últimos años. Y si nos remitimos al trabajo del INE, que es brindar datos, específicamente el 24 fue el de menores precipitaciones pluviales en los últimos 26 años, lo cual realmente, sin lugar a dudas, afecta a la producción agrícola y agropecuaria en general. Si tenemos menos lluvias, tenemos menos producción de legumbres, hortalizas, verduras. Si tenemos menos lluvias, tenemos menos forraje para nuestro ganado vacuno, para el alimento balanceado de las aves de corral, para el ganado porcino en general. Pero aparte, más allá de eso, también hemos tenido 40 días de bloqueos que han incidido de manera muy compleja en el desempeño de lo que es la economía en su conjunto. Primero, en agosto, tuvimos bloqueos que generaron un impacto muy fuerte en el abastecimiento de nuestros mercados, pero principalmente en el mes de octubre, prácticamente durante todo el mes de octubre y parte de noviembre, bloqueos de índole político, personal, afectaron el abastecimiento de prácticamente todos los alimentos en el país, generando un impacto inflacionario significativo. En tal sentido, podemos decir que prácticamente la mitad de la inflación total de la gestión 2024 se explica ya sea por problemas climatológicos, por bloqueos políticos sociales de índole personal, y por la especulación asociada a los mismos. Ahora también Bolivia no está exenta de otros países de la región y el mundo, ¿no? Ante crisis económicas que se están viendo, por ejemplo, en Argentina, una inflación importada que también hemos tenido lastimosamente por depender, sobre todo en algunos productos que llegan de otros países a territorio nacional. Es de conocimiento general de que Bolivia no es un país productor de muchos bienes industrializados. En este contexto, la mayor parte de nuestros bienes para el cuidado personal, como ser jaboncillos, shampoos, cremas y otros, son importados del país vecino de Argentina. Pero este país registró una inflación superior al 100%. Por ende, si los precios en dicho país aumentan, más allá de cualquier movimiento cambiario, los precios en Bolivia obviamente van a aumentar. Y si a eso le sumamos el contrabando a la inversa, es decir, que al ser que Bolivia tiene precios más bajos que los países vecinos, los comerciantes que en su lógica de ganar o ganar
tratan de lucrar de cualquier forma, sacan el producto de nuestro país afuera, obviamente la situación no es la mejor posible. Ahora, la divisa norteamericana también juega un papel importante en estos datos que estamos revisando nosotros, sobre todo en la inflación que registra el 9,97%. Si bien es cierto que la divisa norteamericana, el tipo de cambio en el mercado paralelo, ha registrado un incremento significativo, haciendo que los productos importados sean más baratos, esto no es comparable con el incremento de precios que se ha registrado, por ejemplo, en la Argentina. Porque si bien el tipo de cambio puede haber subido, por decir cualquier cifra, un 20-30%, el incremento de precios en la Argentina es más del 100%. Entonces no puede existir un efecto neto. Lo que predomina aquí es el efecto del incremento de la inflación en dicho país. Director, ¿cuáles son los sectores más afectados a causa de este fenómeno que se ha dado de crecimiento de la inflación? Sin lugar a dudas, la división que más nos ha afectado a todos y la que la vivimos a diario, y sobre todo los sectores más pobres, es la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Aquella donde se encuentra el pan de cada día, nuestra alimentación básica, la carne, las verduras y hortalizas. Y es ahí donde los bloqueos, donde los intereses y apetitos personales han afectado e impactado directamente a los bolsillos de los 11,3 millones de habitantes que somos. Y realmente, ¿cómo podemos observar a partir de esto, ya con cifras crudas, cómo intereses personales han dañado a toda la economía en su conjunto? ¿Qué políticas fiscales o monetarias se tienen que implementar para esa lógica de poder reducir esta inflación que de cierto modo ha afectado, como usted mencionaba, no solamente en los diferentes sectores de la sociedad, sino también a raíz de estos intereses personales que se han ido dando y que han generado un resultado que bordea el 10%? Es una pregunta muy importante e interesante la que me realiza. Desde el punto de vista de teoría económica, tenemos que analizar si la inflación se origina por problemas de oferta o por problemas de demanda. Cuando hablamos de problemas de oferta, hablamos de problemas de abastecimiento de productos en los mercados. Y justamente eso es lo que nos ha pasado en este momento. En la gestión 2024, los productos no se encontraban disponibles en los mercados, ya sea por bloqueos, ya sea por especulación, ya sea por factores climáticos u otros. Si fuese un problema de demanda, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Navidad, ¿por qué sube el precio del pollo y de la carne de chancho? Porque al tener nosotros el aguinaldo, demandamos más de estos productos para hacer nuestra cena de Navidad, cena de Año Nuevo, ¿correcto? Cierto. Y este es un problema de demanda. Pero el resto del año fue un problema de oferta. ¿Y por qué hago alusión a esta definición? Cuando es un problema de demanda, el que ocasiona principalmente la inflación, quien se encarga de solucionar es la política monetaria y la política fiscal, la política económica en su conjunto. Pero si el problema es de oferta, como el que queda demostrado que es el principal determinante de la inflación en el 2024, lo que tenemos que hacer es una política productiva, una política que permita el abastecimiento de los mercados. ¿Y cómo se hace esto? Impulsando la producción, logrando tener condiciones climatológicas favorables y bueno, después de 4 años de enfrentar fenómenos consecutivos de niña, niño, niña, el 2025 avisora ser un año de condiciones neutrales y por ende precipitaciones dentro de lo normal que harían que la producción
entre comillas, se normalice. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar que se den bloqueos como medidas de protesta que afecten el abastecimiento de los mercados, ya que a partir de ello es que no tendremos problemas de disponibilidad de productos en los mercados y la inflación se reduzca. En tal sentido, no nos queda más que invitar a la coherencia económica y a la conciencia social para que, a partir de la misma, el bolsillo de las y los bolivianos no sea afectado. Director, ya para ir cerrando la entrevista, ¿en cuánto tiempo se puede estabilizar los precios en nuestro país para darle esa seguridad a la ciudadanía boliviana? La estabilización se puede dar en un periodo aproximadamente de 6 a 9 meses, dependiendo de las condiciones políticas, económicas y sociales. Empero, para ello tenemos que enfrentar los factores que había señalado con anterioridad. Esperemos que el interés en el colectivo boliviano en general prime sobre el interés político y no se den bloqueos que perjudiquen a todo nuestro país. Con esto podremos esperar que los precios en su gran mayoría retornen a niveles anteriores. Pero hay precios que sabemos que no van a retornar a sus niveles anteriores. Por ejemplo, los precios de los pollos a las broster, pollos al espiedo, nunca hemos visto que retrocedan a sus niveles anteriores. Cierto. Siempre suben, pero cuando el precio del pollo baja, nunca bajan. Entonces son precios que no reaccionan a la baja, pero buscamos que la racionalidad prime ante todo, porque los afectados somos todos. Ahora, ¿qué proyecciones tiene el gobierno o el Instituto Nacional de Estadísticas para la inflación en esta gestión 2025, tomando en cuenta y haciendo ese llamado y sobre todo el mensaje que usted hace de exhortar a todos los sectores políticos y sociales para que dejen de movilizar y afectar la economía de nuestro país? Desde un punto de vista meramente técnico, no corresponde al INE realizar proyecciones en torno a la inflación. El INE es el encargado de brindar los datos de la misma. Por ende, no podemos ser juez y parte dentro de un mismo partido. Pero esperamos que, en la medida de que las condiciones climáticas nos acompañen, en la medida de que tengamos nuevos bloqueos, menos bloqueos, menos conflictos sociales, perdón la redundancia, esperamos que la inflación sea menor que la observada en la gestión 2024. Le agradezco de sobremanera, querido director, es un gusto siempre conversar con usted, sobre todo en estos temas donde el Instituto Nacional de Estadísticas muestra datos fríos y que responden pues tanto al tema climatológico, problemas políticos y sociales que ha vivido el país, el contrabando a la inversa, problemáticas que tienen que ser atendidas por el gobierno nacional. Gracias, director. Muchísimas gracias, Oscar, y a ATV en general y a toda su gentil audiencia, y desearles un feliz 2025. Hasta luego. Lo propio para usted y todo el Instituto Nacional de Estadísticas. De esta manera nosotros estábamos hablando de la inflación que ha registrado al 9,97%. Fenómenos climatológicos, inflación importada, además de problemas sociales entre los bloqueos y por supuesto también una inflación que ha generado pues este porcentaje a través de un problema que viene registrándose desde hace muchos años pese a la lucha que tiene Bolivia, que es el contrabando a la inversa. Vamos a irnos a una pausa comercial y volvemos con mucho más de La Primera.